Hola chicos de cuarto, este es el segundo video para la actividad 13 de razones trigonométricas y ahora vamos a hacer la parte práctica que es la resolución de triángulos rectángulos. ¿Sí? Triángulos rectángulos significa que hay un ángulo que mide 90 grados, sí o sí tiene que haber un ángulo de 90 grados, ¿listo? En la actividad 14 vamos a trabajar con triángulos donde no es obligatorio tener el ángulo de 90, que se llama triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Pero también se trabaja con funciones trigonométricas. Muy parecido a esto, pero no vamos a tener el ángulo de 90. Dice, a partir de las relaciones trigonométricas que vinculan dos lados con un ángulo y sabiendo que la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo es 180, ahora se podrá calcular la medida de todos los elementos. Son 6. 3 lados, 3 ángulos. Teniendo un ángulo y un lado como datos de referencia o teniendo dos lados, pero jamás se podrá con solo ángulos. ¿Listo? Uno que mida en centímetros, en milímetros, decímetros, kilómetros. Alguien que tenga una medida métrica, que puedo estirar la cinta métrica y medirlo, sí o sí lo tengo que tener. Solo ángulos no puedo. ¿Listo? Vamos al primer ejemplo. En el ejemplo 1 yo les dibujé un triángulo, les puse cualquier nombre. A, B, C. A es la hipotenusa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es la opuesta al ángulo recto. Este símbolo indica ángulo recto. No necesito decir 90. Con que yo haga este dibujito tipo cuadrado es suficiente. B y C son los catetos. Tengo un ángulo pi y un ángulo tita. Y voy a darles como datos que pi vale 30 grados y que el segmento A, que en este caso juega como hipotenusa, mide 15. Ahora lo que voy a hacer es conseguir las incógnitas. O sea, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Calcular o encontrar o demostrar en realidad es encontrar. Tengo que encontrar... Son 6, ¿sí? Ya tengo 2. En realidad tengo 3 porque este vale 90. Voy a tener que encontrar el otro ángulo. Voy a tener que encontrar los dos catetos. ¿De acuerdo? Entonces, ya el ángulo ya lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque los tres valen 180. Y si este vale 90, los otros dos tienen que sumar 90. Si los dos tienen que sumar 90 y ya tengo uno de 30, este vale 60 y lo saco por lógica referencia. Pero ¿qué pasa con B y con C? Entonces me pregunto, el ángulo que a mí me dan de referencia, que es este, ¿quién es B con respecto a pi? ¿Quién es B con respecto a pi? Entonces, si yo lo miro, B lo toca. Por lo tanto, es el adyacente. ¿Quién es C con respecto a pi? C no lo toca. Por lo tanto, es el opuesto. Pero voy a tener que preguntarme quién es la hipotenusa. ¿Quién es A? Que es la hipotenusa. Entonces, a partir de acá, a partir de acá, vuelvo a mi SOHCAHTOA. ¿Listo? Vamos a calcular el B. Para calcular el B tengo el adyacente. ¿Sí? ¿Quién es la función trigonométrica que tiene el adyacente? El adyacente está acá y el adyacente está ahí. ¿Sí? Pero fíjense que yo ya tengo la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa está acá y acá. Entonces, ¿qué función trigonométrica me vincula a el adyacente y a la hipotenusa? El coseno. Y con esa voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, siempre me pregunto, el que quiero calcular con el que ya tengo, ¿con qué función trigonométrica se vincula el que quiero calcular con el que tengo? En este caso, en este caso es el coseno. ¿Listo? Miren, el coseno del ángulo de 30 grados es igual al adyacente, que es B, dividido la hipotenusa, que es 15 centímetros.
¿Listo? ¿Quién me molesta para que B quede solo? El 15, ¿qué está haciendo? Dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Entonces me va a quedar coseno de 30 por 15. Y atención acá, ojo con esto. No es que multiplico al ángulo, multiplico a todo el coseno. ¿Listo? Igual lo hace la calculadora. ¿Listo? Miren, calculadora en mano. Calculadora en mano. Esta, la común. Dije, ya me olvidé. Coseno de 30 y 15. Coseno de 30. Y me veo en la obligación de cerrar. Ven que acá tengo que cerrar el paréntesis. Y ahora sí, por 15. Y la calculadora calcula. Ya está. Ya está. Lo hace ella. En vez de escribir 12,99, lo redondeo y pongo 13. Y ya está. Resultado final, 13 centímetros. Terminé. ¿Listo? Vamos a ver ahora. Esperen que voy a tomar otro color. Voy a ver qué pasa con el C. Con el C. El C ya habíamos visto que es el opuesto. Entonces, el opuesto está acá y acá. Entonces, ¿qué relación vincula al que ya tengo, que es de 15, con el opuesto? Rosado y amarillo. ¿Quién tiene rosado y amarillo? Este. ¿Lo ven? Entonces, rosado y amarillo, tengo acá, ¿lo ven? Seno. Entonces digo, el seno de 30 grados es igual al amarillo dividido el rosado. Entonces, ¿quién me molesta para que se quede solo? El 15, ¿qué está haciendo? Dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Lo puedo poner acá adelante, ¿eh? 15 centímetros por seno de 30. No importa dónde lo ponga. ¿Listo? Voy a la calculadora y hago esto. 15 por seno de 30. Cierro y hago la cuenta y me da 7,5. Y ya tengo todos, porque a mí me pedían encontrar el tita, que lo saqué por la relación de la suma de los ángulos interiores de 180, al beta lo saqué con el adyacente y la hipotenusa usando el coseno, y al opuesto, al C, lo saqué con el opuesto y el adyacente usando el seno. ¿Listo? Lo único que les voy a mostrar es lo siguiente. Voy a recopiar este dibujito y les voy a mostrar la relación que quiero que miren. Pegar. Ahí está. B me dio de 13 centímetros. C me dio de 7,5. Y A es de 15. ¿Listo? Este ángulo es el ángulo de 30 y este es el ángulo de 60. Entonces, escuchen. Al ángulo mayor se le opone el lado mayor. Al ángulo mediano se le opone el lado mediano y al ángulo pequeñito se le opone el lado pequeñito. ¿Sí? Vamos a ver. Ángulo mayor es el de 90. ¿Es verdad que la hipotenusa me dio el más grande? ¿Tengo la más grande? Sí. El ángulo mediano es el de 60. ¿Está opuesto al segmento mediano? Sí. El ángulo pequeñito es el de 30. ¿Está el segmento más chiquitito opuesto al ángulo más chiquitito? Sí. Esa es una forma de mirar que todo esté bien. ¿Listo? Vamos con otro. Bueno, miren. Ejemplo 2. Dibujé otra vez un triángulo. Fíjense que lo estoy dibujando de cualquier manera. Marco el ángulo de 90. Siempre tengo que marcar el ángulo de 90. A este lo llamé S, que es un cateto, M es otro cateto y la hipotenusa es el R. ¿Sí? Los datos que me dan son que el S mide 10 centímetros y el alfa mide 35. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que conseguir? Tengo que encontrar. Si ya tengo el alfa, tengo que encontrar el beta.
Tengo el S que es un cateto, necesito el otro cateto y necesito la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Para beta ya es simple, chicos, ya está. Estos dos tienen que sumar 90. Si este mide 35, el otro va a medir 55. Porque sumado a 35 me dan 90. Este se saca así, de una. M. Entonces voy a marcar con color mi... Esperen, ahí está. Mi ángulo. Este es mi ángulo. Este. Entonces me pregunto, según el ángulo alfa, ¿qué relación tiene con el S? Y el S es el adyacente. ¿Lo ven? ¿Sí? El M, ¿qué es el M con respecto al alfa? Es el opuesto. ¿Y qué es el R? Es la hipotenusa. Esperen que los voy a volver a pintar de los mismos colores que antes. Ahí está. La cambié porque le puse en rojo y no va. Entonces, el adyacente yo lo pinté en celeste, el opuesto lo pinté en amarillo y la hipotenusa lo pinté en rosado. ¿Por qué quiero esto? Porque yo voy a poner de nuevo so, ca, toa. ¿Listo? Entonces, adyacente, ¿dónde está el adyacente? Acá y acá. ¿Dónde está, a ver, el amarillo? El opuesto, opuesto y opuesto. ¿Y dónde está el rosado? La hipotenusa, acá, perdón, no lo cambié. Hipotenusa, cámbiate, ahí estamos. Hipotenusa, ¿lo ven? Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular el amarillo. El amarillo lo vamos a vincular. Ay, Dios. Siempre se vincula con el dato que tenemos. Amarillo y celeste. ¿Dónde están el amarillo y el celeste? El opuesto y el adyacente. En TOA. Entonces voy a decir, la tangente de 35 grados es igual al amarillo, que no lo conozco, dividido la hipotenusa, perdón. Tangente. Opuesto, que es el amarillo, dividido el adyacente, que es el celeste, 10 centímetros. Si no me quedaban dos incógnitas, dije, no, ¿cómo? ¿Listo? ¿Quién me molesta para que me quede solo? El 10 que está haciendo, dividiendo. ¿Cómo pasa multiplicando? Fíjense, yo pongo esto, voy a mi calculadora y pongo tangente 35 por 10. $7. Ya está. No escribo más. ¿Listo? Vamos con el otro. Para la hipotenusa. Es el rosado con el celeste. ¿Cuál de las tres vincula rosado y celeste? Rosado y celeste lo vincula el coseno. Entonces voy a poner coseno de 35 es igual al celeste, que vale 10 centímetros, dividido el rosado, que es el R, que no lo conozco. ¿Listo? Entonces, ¿quién me molesta para que R me quede solo? En realidad acá R me está molestando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un doble movimiento. Este R que está acá dividiendo pasa multiplicando. Y ahora, para que R me quede solo, el coseno que está acá multiplicando pasa dividiendo. En realidad se intercambian las posiciones, ¿lo ven? Se intercambian las posiciones. Este se levanta y este se baja. Voy a la calculadora y hago 10 dividido coseno de 35. 12,22. 12,20. ¿Listo? Y otra vez podemos mirar que 35, que es el ángulo más chiquitito está opuesto al segmento más chiquitito.
M es el más chiquitito, 7, 12 y 10 el otro, ¿sí? R tiene que ser la más grandota porque es la hipotenusa. R es la más grandota, ¿sí? 10, 12 y pico con 7. ¿Estamos? Vamos con el otro. Último ejemplo. Bueno, miren. Este ejemplo es un ejemplo muy especial. Ustedes en tercer año vieron una propiedad que es la propiedad de Pitágoras, que vincula lados. Los lados siempre en un triángulo de este estilo que es rectángulo. Yo les voy a dar dos lados, sin ángulos. ¿Listo? Por ejemplo, les doy el A, que según la figura, A es la hipotenusa, y les doy el B, que es un cateto. Todavía no sé si es cateto opuesto o cateto adyacente porque no hay ángulo visible. No sé cuánto valen alfa y beta. Sé que esos dos suman 90, pero no los tengo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular? Primero voy a ver qué es lo que tengo que calcular. Tengo que calcular tres cosas, ¿sí? Tengo que encontrar el C, que es un segmento. Tengo que encontrar el alfa, que es un ángulo, y el beta, que también es un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Para encontrar C, lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad de Pitágoras. La propiedad de Pitágoras dice así. Si a la hipotenusa la elevamos al cuadrado, el resultado va a ser igual a sumar el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿De acuerdo? Bien. Esto se ha trabajado en segundo y tercer año, se da. Vamos a recordarlo. Entonces, ¿quién juega como hipotenusa en nuestro ejercicio? Y nuestra hipotenusa es A. Entonces, voy a poner el 8 elevado al cuadrado. ¿Quién juega como uno de los catetos en nuestro ejercicio? Y uno de los catetos es B. ¿Quién juega como el tercer cateto? Y el tercer cateto se llama C, pero es una incógnita que está al cuadrado, ¿sí? ¿Qué puedo resolver? Y 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64, me queda en centímetros cuadrados. 6 por 6 es 36, me queda en centímetros cuadrados y me queda C elevado al cuadrado. ¿Quién me molesta para que se quede solo? El cuadrado y la suma. Lo paso restando. 64 menos 36 es C cuadrado. Voy a la calculadora. 64 menos 36. Me da 28. 28. Estos son centímetros cuadrados. ¿Quién me molesta para que se quede realmente solo? El cuadrado. Si es cuadrado pasa como raíz. Van a decir, ay, pero no da. Sí da. Sí da. Raíz cuadrada de 28. Sí da. Tiene un número con coma. No es exacto, pero sí da. 5,29. Ya tengo el C. Ya tengo este. Y ahora tengo que calcular el alfa y el beta. Entonces me voy a preguntar. Voy a agarrar uno de ellos. Según el alfa, ¿quién es la hipotenusa? El A. ¿De acuerdo? A es la hipotenusa. Según el alfa, esperen que voy a buscar el adyacente. ¿Quién es el adyacente? El C. No lo tengo. Bueno, voy a buscar el opuesto. Según el alfa, ¿quién es el...? Perdón. El opuesto es el C, no lo tengo. Ahora sí, voy a buscar el adyacente. El adyacente es el B. O sea, que según el alfa, estoy trabajando para alfa, A es la hipotenusa y B es el adyacente. Entonces, para alfa, A es la hipotenusa y B es el adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica vincula al adyacente con la hipotenusa? K, toa, K. El coseno de alfa, no me deja escribir,
coseno de alfa es igual a el adyacente, que es B. Ay, no me deja escribir. ¿Listo? ¿Quién va a hacer esta cuenta? La calculadora. La calculadora va a poner coseno de alfa, pero nosotros ya lo vimos. Lo vimos antes. Yo quiero conseguir el alfa. ¿Se acuerdan cuando apretábamos inversa de la función? Bueno, lo vamos a hacer con la inversa, ¿sí? O con la función opuesta y todo eso. Entonces voy a usar la calculadora común y voy a poner inversa coseno de 6 dividido 8. Y me da 41, 40. 41 es los grados. ¿Se acuerdan? Se los resto. Espere. Menos 41. Ahí está. A esto lo multiplico por 60. Lo que me da son los minutos, 24. Se los resto. A lo que me da lo vuelvo a multiplicar por 60 y me queda 34 y pico, pero es 34. Los segundos ya está. 34. ¿Listo? O lo puedo hacer con la otra calculadora, pero ya tengo el valor de alfa. ¿Cómo voy a hacer para beta? Muy parecido. Para beta. Vuelta otra vez. ¿Quién es A y quién es B? ¿Quiénes son los dos que ya me dieron en el ejercicio? ¿Sí? A es la hipotenusa. Pero para beta, si me paro en beta, ¿quién es el B? Y para beta, B es el opuesto. ¿Quién vincula al cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Entonces voy a poner seno de beta es igual al cateto opuesto B, que es 6, acá está, 6, dividido 8. ¿Es lo mismo que antes, profesora? Sí, es lo mismo que antes, pero en la otra usé la función coseno y ahora voy a usar la función seno. Entonces voy a hacer lo mismo. Inversa del seno de 6 dividido 8 y me queda 48 y pico. 48 lo llevo a la hoja. Perdón, ahí. Se lo resto. Me queda 0,59, lo multiplico por 60. 35 lo llevo a la hoja. Se lo resto. Me queda 0, y algo. Lo multiplico de nuevo por 60, que es la última vez. Y me queda 25 con algo. Y monedas. 25 y monedas. Y terminé. Ya terminé los 3. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo puedo saber que esto esté bien? Y la idea que esto esté bien es que estos dos ángulos tienen que sumar 90. Entonces miren, vamos a sumar los 41, 24, 34. Lo voy a sumar con 48, 35, 25 y a ver si me da 90. Recuerden que acá desprecié algo detrás de la coma y acá también desprecié algo detrás de la coma. 9, 7, 5, 9, 5, 9, 8. Me da 90, 90, 90 y casi un segundo de diferencia. ¿Por qué? Porque en este tiré un poquito, en este tiré otro poquito y esos dos pedacitos que tiré forman uno, que sería el 60, que formaría el 60, que formaría el 90. ¿De acuerdo? Bien. Ustedes van a tener que resolver ejercicios de este estilo, donde va a haber veces que van a tener que calcular, o sea, yo les voy a dar un ángulo, el ángulo se los voy a dar yo, y en otros momentos van a tener que ustedes conseguir el ángulo, utilizando la función inversa de la calculadora. ¿Listo? Terminamos con la actividad número 13.